Muy bienvenidos a todos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Amén. Es una bendición, como siempre lo digo, estar en la casa del Señor, poder tomar este tiempo, estos sábados que tratamos de dedicarle al Señor en todo lo que podamos. Obviamente para muchos a veces es muy difícil, muchos trabajamos los sábados, pero por la gracia del Señor estamos aquí. Y por la gracia del Señor podemos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Damos la bienvenida a aquellos que nos están visitando por primera vez. Es una bendición tenerles aquí. Ya como ven, somos una pequeña iglesia, como dicen siempre nuestros hermanos, con un corazón bien grande. Un corazón que ama al Señor, que seguramente verán algunos errores, pero que en el fondo nuestro corazón está dedicado al Señor y que continuamente buscamos seguir mejorando, seguir creciendo en nuestra vida espiritual, seguir creciendo en nuestro amor y servicio al Señor. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo siempre, seguir creciendo y seguir mejorando nuestra vida con el Señor. Hay algo que quiero compartir con ustedes en esta noche y es algo que el Señor ha estado por mucho tiempo tocando, hablando a mi corazón y se trata de las cosas que nos contaminan, hablando desde el punto de vista espiritual o hablando desde nuestro punto de vista global. Hay cosas que nosotros constantemente vivimos, amenazas espirituales, amenazas en contra de nuestra integridad espiritual que acecha en contra de nuestra vida con el Señor. En Efesios capítulo 6, versículo 12, esta palabra muy conocida por todos nosotros, Efesios capítulo 6, versículo 12, dice la palabra del Señor, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha constante para el cristiano. Hay una lucha espiritual. Hay una acechanza espiritual en contra de nuestra integridad espiritual. Yo no sé si tú te acuerdas, los que ya somos de la vieja escuela, hablando desde el punto de vista de la iglesia, los que somos de la vieja escuela. Antes todo se catalogaba como indebido. Nosotros veíamos las películas en la televisión o ciertos programas, si se escuchaba alguna palabra que era un poco fuerte o vulgar, se escuchaba un bip en la televisión, ¿sí o no? Si alguien quería decir una mala palabra, se escuchaba para que nosotros no la escuchábamos. O también cuando eran ciertas películas y habían unas pequeñas escenas, incluso de un beso, ya te decían antes de la película, esto es para público catalogado BC. Los niños tienen que estar pendientes porque lo que pueden ver puede ser escenas que no están adecuadas para ellos. Y era un pequeño beso entre dos personas. Y eso era catalogado como, ten cuidado. Nuestros papás, cuando estábamos frente a la televisión, ¿qué nos hacían? Nos tapaban los ojos. Porque no debíamos de ver esas escenas sexuales. Hoy, como está todo contaminado, hoy está tomando fuerza entre nosotros, como escuchábamos esas fuerzas espirituales de maldad, que ya no se escucha el beat. Ya todo está normalizado. Nuestras redes sociales están contaminadísimas. Y nosotros tenemos acceso, y nuestros niños tienen acceso a ver prácticamente pornografía. Mujeres en ropa interior, hombres en ropa interior. Ya no se escucha el bip. Ya no hay nadie quien nos tape los ojos porque todo está normalizado. La contaminación y todo lo que se ha movido en los últimos años ya está siendo parte normal en nosotros. Todo está normal.
los actos sexuales normales, las palabras deshonestas normales. Si quieres escuchar algún podcast, hablan cualquier palabra y nosotros escuchamos sin ningún remordimiento. Actos sexuales, malas palabras, malo contenido, todo es normal. Entonces tú y yo como cristianos, nosotros nos tenemos que preguntar si esto es normal para mí. Tengo que preguntarme, ¿esto está siendo normal? Porque si esto, escúchame bien, porque si esto se está tornando normal en nosotros, eso quiere decir que ya hemos sido contaminados. Ya lo estamos viendo normal, ya es parte de nuestra vida cotidiana, es normal. Y si lo estamos viendo de esa manera, hermano y hermana, estamos siendo contaminados. Si nosotros como cristianos no estamos, porque la palabra del Señor nos está diciendo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, huestes espirituales de maldad, que están acechando al cristiano y que están acechando nuestra vida con Dios. Y si nosotros no estamos luchando contra esas huestes espirituales, si no estamos luchando contra esto que se está contaminando, es posible que nosotros ya estamos contaminados. Puede ser que nosotros ya hemos perdido la sensibilidad a las cosas que nos contaminan. Y esto es muy peligroso para la iglesia del Señor. Esto es muy peligroso para los cristianos. Una de las razones más grandes e importantes por las cuales la gente no quiere venir a la iglesia es porque en la iglesia hay mucha contaminación. Estamos contaminados porque caminamos de la misma forma que camina el mundo, porque pensamos de la misma forma que camina el mundo, porque vemos las mismas cosas que el mundo ve, porque nosotros hablamos las mismas cosas que el mundo habla. Hay que tener cuidado con la contaminación. En Efesios capítulo 5, versículo 3 al versículo 5. Efesios capítulo 5, versículo 3 al versículo 5 dice la palabra del Señor: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué significa todo esto? Pablo está diciendo algo así como: si decimos que seguimos a Cristo, eso debería notarse también en cómo vivimos y en cómo andamos. Ni aun se nombre entre vosotros estas cosas. No significa que nosotros no podemos hablar de las cosas malas, que no podemos hablar acerca del pecado, sino que estas conductas no deberían ser normales en medio de la iglesia del Señor. No deben de ser tolerables. No deben de ser celebradas. No debemos de darle lugar a estas cosas como hijos del Señor, como creyentes. Habla aquí también el apóstol Pablo acerca de una conducta inmoral, sexual, impurezas, que tiene que ver con respeto. Avaricia, no solo el amor al dinero, sino también vivir queriendo siempre más, poniendo el deseo propio por encima de Dios. Y Pablo conecta todo esto con la idea de la santidad, de vivir apartados para el Señor, de vivir para el Señor, no perfectos, pero sí con esa dirección, con esa meta de querer seguir creciendo en el Señor, de querer seguir viviendo para el Señor, peleando la buena batalla.
yendo en contra de toda contaminación. Si nosotros quedamos en un estado de comodidad, de que todo ya es normal, de que todo está normalizado, obviamente tenemos que preocuparnos. Lo que el apóstol Pablo nos quiere transmitir es que nosotros tenemos que poner nuestra mirada fija, nuestra dirección tiene que ser clara. Nosotros caminamos peleando en contra de todas las acechanzas del enemigo, peleando en contra de todas las necedades, peleando en contra de todo lo que no conviene a santos. Nos habla también del lenguaje. Aquí va al corazón de cómo hablamos. Palabras obscenas o vulgares, chistes necios, burlas hirientes, hablar sin pensar, chistes de doble sentido, palabras sin respeto hacia los demás, palabras sin consideración, sin pensar en las emociones de la otra persona. El lenguaje. Palabras deshonestas. De eso también el apóstol Pablo nos llama la atención. Cosas que no convienen. ¿Cuál es el reemplazo y qué es lo que el apóstol Pablo nos dice? No hagan esto, sino más bien tengan acciones de gracia. O sea, una alabanza con menos queja, con menos burlas, un corazón queriendo servir al Señor sin cosas dentro de Él. Menos lenguaje vacío, más palabra del Señor, más gratitud, más humildad, más conciencia de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios quiere hacer, con acciones de gracia. No queremos servir al Señor contaminados. Imagínate que yo esté aquí parado tratando de hablar una palabra del Señor, pero pensando, criticando, quejándome, murmurando, hablando mal del hermano, de la hermana, con un corazón contaminado. Y eso es lo que el Señor no quiere. Efesios capítulo 5 del versículo 3 al 4 no es solamente una lista de prohibiciones. Es una invitación de parte del Señor a vivir y hablar de una manera que refleje amor, que refleje madurez y que refleje un agradecimiento a Dios. Eso es lo que el Señor nos quiere hablar. Es una invitación de parte del Señor para que reflejemos que somos hijos de Él. En el versículo 5 el apóstol Pablo deja algo muy en claro. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y en el reino de Cristo. Lo más bello y lo más hermoso, tener herencia en el reino de Dios. El reino de Dios no es solo futuro, es presente, es eterno. Cuando Pablo habla del reino de Dios, el reino de Cristo, está hablando de la vida bajo el señorío de Cristo, una vida cubierta por el Señor, una vida que honra al Señor, una vida que abraza los estatutos, los mandamientos del Señor. Eso es estar o caminar en el reino de Dios, o tener herencia en el reino de Dios, vivir bajo su gobierno, ser gobernados por Cristo y participar de esa gloria que viene. Participar de lo que el Señor quiere hacer. Nosotros tenemos la fe y la convicción de que Cristo volverá. Creemos, por eso tenemos nuestra fe. Por eso necesitamos crecer y seguir madurando, porque queremos que el día que el Señor venga nos lleve
con Él, nos lleve con Él. Pero para preparar nuestros corazones para la venida del Señor, para poder recibir al Señor, necesitamos hablar estas cosas. Necesitamos rever nuestro corazón. Necesitamos escudriñar la palabra. Necesitamos poner nuestro corazón delante del Señor para decir: Señor, en esto te he fallado, en esto necesito mejorar, en esto necesito cambiar. Estas cosas me han dejado contaminar el corazón. Señor, yo rechazo estas cosas de mi vida. Porque es así como nosotros nos podemos preparar para el Señor. El Señor viene por una iglesia sin mancha. Pablo dice: el que vive dominado por estas prácticas demuestra que no pertenece al reino. El que está sumergido y se ha dejado contaminar de estas cosas y ya no hace ningún efecto lo que ve, lo que escucha, lo que hace, entonces está demostrando que no pertenece al reino de Dios. El apóstol Pablo también nos habla de la avaricia, que es idolatría. Y esto es, en la actualidad nos está pasando muchísimo. Avaricia, tener el deseo, el dinero, más y más. En vez de priorizar a Dios, hemos priorizado otras cosas, hemos priorizado las cosas materiales. Y cuando el apóstol Pablo habla de idolatría, no siempre está hablando de una estatua donde muchos se inclinan a adorarle, sino también está hablando de las cosas aquellas que han tomado el lugar que le pertenece a Dios en nuestros corazones. Eso es levantar ídolos. Si algo gobierna nuestra vida más que Dios, ese se convierte en nuestro Dios. En este tiempo, el Señor nos quiere usar para cosas grandes. Yo creo que el Señor nos va a usar para cosas grandes. Y cada vez que oro por nosotros, por la iglesia que estamos aquí, no veo más que cosas grandes. Y no creo más que cosas grandes. Y el Señor nos viene hablando y el Señor nos viene preparando para lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Y van a haber muchas cosas más de las que vamos a tener que profundizar. Y hay muchas cosas más donde el Señor nos va a desafiar. Pero primeramente tú y yo tenemos que deshacernos de estas cosas que nos han contaminado y que están produciendo en nosotros una contaminación. Y no queremos ser una iglesia contaminada. ¿Tú quieres ser la iglesia del Señor contaminada? ¿Quieres ser el templo del Espíritu Santo contaminado? No, yo estoy seguro que no. Y si bien nuestra lucha espiritual y todas estas cosas que continuamente atacan a la iglesia del Señor, que en los últimos años se han vuelto algo normal. Si bien estas cosas las podemos escuchar afuera, las podemos ver afuera, las podemos ver en las redes sociales, seguramente esas cosas las encontramos ahí, pero ¿qué pasa con todas estas cosas? Están alrededor nuestro, abundan en redes sociales y que obviamente nos hacen daño, pero el problema no está ahí. El problema no está ahí. El problema está en nuestro corazón. En Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Mira lo que la palabra del Señor nos dice ahí. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen? Del corazón. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos,
salen los adulterios, salen las fornicaciones, del corazón salen los homicidios, del corazón salen los hurtos, del corazón salen las avaricias, del corazón salen las maldades, del corazón sale el engaño, del corazón sale la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo eso sale del corazón del hombre. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todas estas maldades de dentro salen. ¡Wow! ¿No nos lleva a reflexionar esto? ¿No nos lleva a preguntarnos por qué tanta maldad en el mundo? Los fariseos estaban obsesionados con rituales externos, de que tenían que lavarse las manos antes de comer, con tradiciones, estaban tan obsesionados con el esquema, pero Jesús se los rompe, porque ellos estaban empecinados que toda la contaminación venía de ciertos rituales y de ciertas cosas externas, pero el Señor Jesús les habla directamente a sus corazones y le dice: sabes que la verdadera contaminación no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. De dentro del corazón, dice la palabra, salen los malos pensamientos. Ahí están las intenciones, ahí está la voluntad. De dentro del corazón salen todas estas decisiones que nosotros continuamente hacemos y que diariamente hacemos. Todas las decisiones que hacemos salen del corazón. Y si tú decides hacer un clic en el lugar equivocado, es porque eso está en el corazón. Y si te gusta hacer crítica y ver lo que la otra gente hace, eso está en el corazón. Y si hay murmuración, es porque tu corazón, y no es un problema de lugar, es un problema tuyo. Y donde vaya vas a llevar esa contaminación contigo. Jesús no culpa el ambiente, no está culpando a la cultura ni a otras personas. Señala el interior del ser humano, el corazón. Dice, de ahí salen los malos pensamientos. Todo empieza en la mente. Ideas, deseos, intenciones. Antes de la acción, cuando una persona actúa fuera de lo que el Señor quiere, eso ya fue pensado. Ya pasó por el pensamiento, ya pasó, ya lo imaginó, ya lo contempló. Sale del corazón. Jesús mezcla pecados visibles como los homicidios, el adulterio, son cosas que obviamente uno se entera, las ve, sabe. Pero también habla con pecados internos como la envidia, la soberbia, la insensatez, esas cosas que nosotros las podemos tener dentro del corazón y que nos han contaminado y que queremos servir al Señor, pero con un corazón contaminado, lleno de envidia, lleno de soberbia. Y hacemos las cosas es por contiendas, por peleas, por pleitos, por soberbia, por orgullo, por arrogancia. Todas estas maldades contaminan al hombre. Jesús está diciendo a estos fariseos, no es la comida, no es la falta de ritual, no es lo externo. Es un corazón que no se ha dejado transformar por el Señor. Eso es lo que nos separa de Dios. Este texto no nos deja sin excusas.
No podemos limpiarnos solos. No basta de reglas. Necesitamos un corazón que sea limpio por el Señor. Necesitamos acercarnos más y más y más al Señor. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Israel estaba en el exilio en Babilonia. Habían pecado gravemente. Habían profanado el nombre de Dios entre todas las naciones. Estaban espiritualmente quebrantados y sin ninguna esperanza de que las cosas iban a poner mejores. Pero el Señor les trae esta palabra como una palabra clave para la restauración futura de Israel. Yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de nuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La santidad no empieza con reglamentos, con reglas, con reglamentos, con lineamientos. No empieza ahí la santidad. La santidad empieza en el corazón. Primero tenemos que reconocer que nosotros tenemos pecado en nuestro corazón. Tenemos que reconocer que no somos perfectos. Tenemos que reconocer que nos hemos dejado contaminar y que aquellas cosas que antes nos parecían absurdas y le teníamos mucho cuidado, ahora se han hecho parte de nuestra vida y parte de nuestra vida cotidiana y hacemos clic aquí, clic allá, clic acá. Tenemos que reconocer que hemos sido contaminados con la crítica, con la murmuración, que hemos sido contaminados con la rebelión, con tantas cosas que han destruido la iglesia del Señor en los últimos años y que nos han dado a nosotros los cristianos un mal testimonio. Y vivimos de apariencia y vivimos de algo que de verdad no somos. Pero lo que el Señor nos está hablando es porque tú y yo tenemos que reflexionar y no ser una iglesia así, no ser una iglesia contaminada, no ser una iglesia que se ha dejado llevar por estas huestes espirituales que continuamente nos han atacado. Lo que el Señor nos quiere decir en esta noche, el que nos quiere dar un corazón nuevo, nos quiere limpiar, nos quiere purificar. Nos quiere preparar para lo nuevo que se viene. Nos quiere preparar para su venida. Nos quiere preparar para estos tiempos donde la verdad, iglesia, tenemos que estar más atentos que nunca. Más atentos que nunca. Cristo viene pronto. El Señor viene por su iglesia. Pero el Señor viene por una iglesia que le ama, que le espera, que no se ha dejado contaminar. Ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esta palabra nos marca algo muy fuerte. Queremos ser parte de la herencia del reino de Dios. Queremos ser parte de lo que el Señor quiere hacer y quiere darnos. Queremos ser parte de lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Para esto nosotros tenemos que quitar lo que nos ha contaminado. Quitar de raíz lo que nos ha contaminado. Y si eso nos quiere llevar a ver menos redes sociales, hay que hacerlo para el Señor.
Si eso nos lleva a reconocer a tu esposo o tu esposa, mira, te he fallado porque soy una persona así, me he dejado llevar por esto, me he dejado llevar por mis ojos, me he dejado llevar por la avaricia de mi corazón, me he dejado llevar por mis deseos carnales. Si tú estás dispuesto, entonces quiere decir que quieres ser parte del reino de Dios. El reconocer nuestros pecados no quiere decir que somos débiles. El reconocer las cosas con las que no hemos dejado contaminar no quiere decir que somos pecadores y que Dios no nos ama y que Dios no quiere hacer nada con nosotros. Al contrario, lo que el Señor quiere hacer es limpiarnos de toda contaminación. Limpiarnos de todas estas cosas que salen del corazón del hombre. Porque el problema es grave, iglesia. El problema no hay que dejarlo ahí nomás a la ligera. Porque la palabra del Señor ha sido clara y nos ha dicho que del corazón salen los malos pensamientos y las peleas y los pleitos y la idolatría y salen las fornicaciones y el adulterio. Todo eso sale del corazón. Y si nosotros como iglesia no estamos en esa, ¿cómo se llama?, expectativa de que el enemigo está queriendo destruirnos, de que el enemigo está queriendo deshacer lo que el Señor te ha dado, que es tu familia, que es tu hogar, que es tu fe, vamos a caer en los lazos del enemigo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados que quieren dañar nuestra fe, que quiere quitarte tus convicciones de fe. Iglesia, este es un tiempo donde necesitamos acercarnos más al Señor. El Señor quiere, si es que la hay, quitar toda contaminación. Porque queremos empezar a ir de frente al enemigo. Pero para ir de frente, para pelear la buena batalla, para pelear, para hacer todo lo que el Señor nos está mandando a hacer y lo que nos está pidiendo y que ya lo vamos a compartir con la iglesia en un retiro espiritual, tiene que ver con guerreros y guerreras con un corazón limpio. Con un corazón limpio. Eso es lo que el Señor nos está demandando en este tiempo. Esa era la palabra de ánimo y de fortaleza que les traía de parte del Señor. Yo creo que fue suave la palabra, no sé ustedes. ¿Por qué no se ponen de pie, iglesia?